El libro del profeta Oseas, hermanos, exhorta con firmeza al pueblo. El libro del profeta Oseas describe, relata, narra la condición del pueblo de Dios, su dureza, su pecado, su apartarse de la presencia de su Dios. Y he dicho que últimamente que estuve leyendo este libro, he llegado a la conclusión de que uno de los énfasis de este libro lidia en el hecho del conocimiento de Dios. El pueblo se apartó de Dios porque dejó de buscar conocer a su Dios. Se olvidó de su Dios, dice al final del versículo número 6, y se olvidó de su Dios por causa de su orgullo, de su soberbia. Comenzaron a confiar en sus propias fuerzas, a considerar que ellos eran capaces de conducirse por sí mismos, para sí mismos, y paulatinamente fueron abandonando el conocimiento de su propio Hacedor. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice también Oseas en otro pasaje. El conocimiento de Dios, amados hermanos, es el privilegio del pueblo. El conocimiento de Dios es el privilegio de cada uno de nosotros. Conocer a Dios es nuestra vocación, es nuestro llamado. Para eso fuimos salvados, para conocerle a Él. En esto consiste la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ese es nuestro privilegio, hermanos. Y si me acompaña a la carta a los Efesios, en el capítulo 3, leía en estos días este pasaje, y quiero que vea cómo el apóstol Pablo tenía claro esto. El apóstol Pablo tenía la firme convicción de que este es el llamado de la iglesia. No solamente era el llamado del pueblo de Israel en el antiguo pacto, pero es el llamado del pueblo de Dios en el nuevo pacto, o bajo el nuevo pacto. El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, expresa lo siguiente: por esta causa, dice él, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él está hablando de los redimidos aquí, ahora, y de los redimidos ya presentes en la gloria. La iglesia militante, la iglesia triunfante. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él dice, yo oro para que cada uno de vosotros sean fortalecidos con poder por la obra de su Espíritu actuando, operando en sus propios corazones. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que una de sus oraciones, de sus ruegos, es que los creyentes en Éfeso pudieran considerar las verdades eternas reveladas en la palabra de Dios, para que de esa manera creciesen en su comprensión de la gloria de Dios y en su conocimiento del amor de Cristo. Y esa palabra conocer, en el versículo número 19, es la palabra griega que tiene paralelo con la palabra hebrea, que se refiere a un conocimiento experiencial, íntimo, personal. La palabra que se usó en Génesis cuando se nos dice que Adán conoció a Eva, es la palabra que se usa aquí en el griego, un conocimiento íntimo acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, que podamos ser capaces de contemplar cuán amplio, cuán grande es el amor de Dios. Dice la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. La clase de conocimiento que en un sentido excede todo conocimiento, dice el apóstol Pablo paradójicamente. Ese es el conocimiento que usted y yo somos llamados a adquirir día tras día. Ese es el conocimiento que usted y yo necesitamos obtener de Dios. No una sola vez, sino día tras día. Pablo está infiriendo aquí, implicando que no agotaremos este conocimiento.
Pablo está dando a entender que necesitamos día tras día arraigarnos, cimentarnos en el amor a Cristo y por medio de ese amor seguir conociéndole más y más, hermanos. Este es el conocimiento del que hemos estado hablando en las lecciones anteriores, hermanos. Un conocimiento que se adquiere, hemos dicho, a través del uso de los medios que Dios ha establecido para ese fin. Un conocimiento real, creciente, variado y único de Dios y de sus caminos. Y para eso hemos dicho que Dios ha determinado como medios la asimilación devocional de las Escrituras, en primer lugar. En segundo lugar, la disciplina del hábito y el espíritu de la oración secreta. Y en tercer lugar, la disciplina del mantenimiento de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Estos son los tres medios que las Sagradas Escrituras nos permiten discernir como los medios a través de los cuales usted y yo podremos adquirir este conocimiento, profundizar este conocimiento y mantenernos en este conocimiento experiencial de nuestro Creador y de nuestro Señor Jesucristo. Estos medios, dijimos ya anteriormente, son medios interrelacionados e interdependientes, lo que nos lleva a entender la importancia de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hemos señalado que estos tres medios deben de ser empleados en unidad, juntos. No podemos descuidar el uno sin afectar los otros. Si usted no lee la palabra de Dios, no asimila devocionalmente las Sagradas Escrituras, su oración se volverá árida, estéril, seca. O si usted lee la palabra, ora al Señor, pero no tiene una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, esa lectura y esa oración serán completamente infructuosas. Cada uno de estos tres medios son esenciales, son vitales y siempre deben de ser llevados a cabo juntos, en unidad. Debemos de procurar la salud de cada uno de estos tres medios. En segundo lugar, hemos dicho y no podemos enfatizar lo suficiente que estos medios son básicos y fundamentales, lo cual nos habla de su importancia, de su vitalidad, de su relevancia al momento de querer buscar crecer en nuestro conocimiento de Dios. El que sean básicos es lo que a menudo provoca que como creyentes los descuidemos. Es lo que a menudo provoca que como creyentes en nuestro orgullo, como pasó con el pueblo de Israel en Oseas, comencemos a confiar en nuestras propias fuerzas, a depender de nuestras propias capacidades. Y paulatinamente descuidemos lo esencial de estos tres medios, hermanos. En tercer lugar, hemos dicho que estos medios son útiles solamente y por causa de su designación divina y en virtud de nuestra unión con Cristo y por la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón de su pueblo. Los medios en sí mismos no tienen poder alguno, pero los medios son eficaces porque Dios ha determinado que así sea y porque Dios ha determinado usarlos para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Dios ha determinado revelarse al corazón del creyente a través de la lectura de la palabra, de la asimilación devocional de la palabra. Dios ha determinado revelarse al creyente a través de ese tiempo secreto de oración. Dios ha determinado revelarse a su pueblo a través de cada uno de estos medios, hermanos. Y también hemos dicho que estos medios se emplean en el ámbito y contexto de oposición, tentaciones, pruebas y diversas aflicciones. Son medios que se vuelven eficaces en medio de ese contexto, en medio de ese ámbito. Hablamos ya acerca de ese punto en particular, la forma en la que muchas de las veces la verdad contenida en la palabra del Señor, en la Sagrada Escritura, cobra vida, particularmente cuando somos pasados por el fuego. Un pasaje que en otro tiempo no tenía mayor relevancia para nuestras almas, de pronto cobra vida delante de nuestros ojos cuando estamos particularmente en medio de algún tipo de dificultad, de aflicción, de tribulación. Esta es la forma en la que Dios obra. La vida cristiana es una experiencial, hermanos. La vida cristiana es real, viva. Y necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios día tras día, para afirmarnos en Él como la roca, el fundamento y el sustento de nuestra fe.
Todo eso es lo que ya hemos compartido anteriormente, hermanos. Y la ocasión anterior nos quedamos a la mitad en cuanto a los aspectos prácticos de este primer medio, que es la asimilación devocional de la palabra de Dios. Dijimos que no lo llamaremos simplemente la lectura de la palabra o el estudio de la palabra, pero lo estamos llamando la asimilación devocional de la palabra de Dios, porque se trata de un ejercicio de digestión, de absorción, de alimentarnos, de apropiarnos de la palabra y hacerlo en amor, en ferviente adoración al Señor. Por eso lo llamamos de esta manera. No solo basta con que usted día tras día agarre las Sagradas Escrituras, tome quizás su calendario y haga la anotación del checklist y ponga, ya leí mis 2, 3 capítulos o mi capítulo el día de hoy. Necesitamos ir a las Sagradas Escrituras con un ferviente amor y con el deseo de apropiarnos del contenido de la palabra de Dios, exponiéndonos a las Escrituras, rogando al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones, particularmente pidiendo que Él nos muestre lo que tiene que decirnos respecto de sí mismo, respecto de cada uno de nosotros. Con esa sinceridad, con esa sencillez, con esa humildad deberíamos de acercarnos a la Santa Escritura en sumisión, pidiéndole al Señor, habla, Señor. No buscando algo en particular, pero esperando que sea Él quien hable conforme a su soberana voluntad, hermanos. Esta es la necesidad que como iglesia tenemos. Y tristemente, es una de las cosas que más descuidamos. A veces, en medio de las muchas pruebas que enfrentamos, dificultades, adversidades, no somos conscientes de que este tipo de adversidades se vuelven tan complicadas a causa de nuestra negligencia en el uso de estos medios, hermanos, de nuestra ignorancia de Dios, de nuestro desconocimiento de su gracia, de su gloria, de su poder, de su soberanía, de su potestad, del absoluto control que tiene sobre todas las circunstancias. Comenzamos a descuidar quién es este Dios, de manera que empezamos a ahogarnos en medio de los afanes de este mundo por causa de descuidar la gloria de este Dios. Y esto ocurre debido a que abandonamos el conocimiento de Dios a través de su palabra. Dejamos de buscar asimilar devocionalmente las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hermanos, este medio es sumamente vital. ¿Y cómo debería de ser llevado a cabo este medio? 3 cosas son las que tenemos que considerar, o al menos son las que comenta Albert Martin con respecto a la asimilación devocional de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la asimilación devocional de la Sagrada Escritura debería ser una estructurada y consistente. ¿Qué queremos decir con esto? Lo alcanzamos a explicar la lección pasada. Es necesario establecer un momento específico para esta disciplina. Un momento que debería ser guardado con asiduidad. Un momento que deberíamos de guardar celosamente. Un tiempo particular. Y esto a la luz, amados hermanos, de que el crecimiento espiritual no se obtiene principalmente por momentos especiales o extraordinarios de comunión con Dios, sino que el crecimiento espiritual se obtiene y se adquiere en la medida en que nos aplicamos a los medios ordinarios en nuestra comunión con Dios. Y dábamos el ejemplo de Robert Murray McCheyne. Aquellos que caminaron cerca de él, que tuvieron la bendición de estar cerca de él y contemplar su testimonio, pudieron decir o señalar que este hombre de Dios llegó a ser quien fue, no en virtud de que pasase momentos extraordinarios espiritualmente hablando o teniendo comunión especial con Dios, sino que lo que impactaba a los que estaban alrededor era su diligencia, su constancia, su perseverancia en estos medios ordinarios, hermanos. De manera que cuando decimos estructurado y consistente, estamos hablando de un tiempo que deberíamos de guardar asiduamente, pero cuando decimos o nos hablamos o mencionamos estas palabras, no estamos refiriéndonos a un tiempo monótono y árido, sino todo lo contrario, un tiempo de deleite en el Señor. Salmo 1:2
nos dice acerca del salmista, en su ley medita de día y de noche. Pero este salmista encuentra deleite en la palabra de Dios. Y este es un aspecto, amados hermanos, que tenemos que cambiar en nuestras mentes. Dejemos de ver la lectura de las Sagradas Escrituras como un simple deber, como un mero mandato. Es cierto que es un mandamiento. El Señor nos manda a escudriñar la palabra, nos manda a leer la palabra, pero es su privilegio, es mi privilegio, hermanos. Es en la palabra donde Dios se revela, donde Dios se da a conocer, donde Dios habla al corazón de criaturas insignificantes como usted y yo. Es en las Sagradas Escrituras donde Dios nos permite tener acceso ante su trono de gracia. Es en las Sagradas Escrituras donde Dios se complace en develar o desvelar los más profundos secretos que se encuentran ocultos para los ojos carnales, pero que son abiertos para aquellos cuyos ojos son espirituales. Ese es su privilegio, amado hermano. Es una gran bendición. Y considere esto, hermano. La iglesia primitiva no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos. La iglesia primitiva no tenía en cada casa una Biblia 2, 3, 4, 5, 10. Pero usted y yo tenemos al alcance de nuestra mano la palabra del Señor. Venimos aquí, nos congregamos, nos reunimos y la gran mayoría, hasta nuestros pequeños, traen su Biblia bajo el brazo. Hay lugares donde solamente hay una Biblia para poder leerla todos juntos. Hay lugares donde no hay ni siquiera una Biblia. Hay porciones de las Escrituras. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios completa, total. Tenemos acceso a ella. Que el Señor, por la obra de su Espíritu, nos ayude a cambiar este pensamiento respecto a la lectura de la palabra. Ese es su privilegio y mi privilegio. Quiera el Señor poner en nosotros ese deseo, ese anhelo, ese deleite al momento de ir y considerar la Sagrada Escritura. Así que cuando hablamos de estructurado y consistente, no estamos hablando de algo árido, monótono. Oh, hermano, guarde celosamente ese tiempo día tras día. Usted sabe en qué momento del día es el mejor para usted. Algunos podrán decir, para mí es la mañana, otros podrán decir, para mí es al mediodía, otros podrán decir, para mí es por la noche, pero guarde celosamente un tiempo día tras día para considerar el escuchar a Dios hablando a su propio corazón. Sea celoso en cuanto a ese momento. No descuide ese momento, no descuide ese tiempo. Albert Martin dice, con 1000 cosas que claman por la atención de nuestras mentes, no habrá meditación de día y de noche en la palabra sin un compromiso con un modelo estructurado y consistente para la asimilación devocional de la palabra. Hoy quiero animarlo en este aspecto práctico. Si usted está leyendo la palabra de Dios a la hora que se le acomoda en el día, deje de hacerlo. Determínese a señalar un momento específico en su día a día. Porque cuando lo dejamos cuando tengamos ese espacio, muchas de las veces terminaremos no haciéndolo. Pero si usted se determina a poner como propósito particular o principal de su día a día, el guardar ese momento específico para leer y considerar la palabra de Dios, hará un bien para su propia alma, hermano. Quizá usted es padre de familia y tiene que despertar a las 5 de la mañana porque sale a las 6, 6:30 de casa y eso no le da tiempo para leer la palabra de Dios. Bueno, usted puede considerar quizá que su mejor tiempo sea al mediodía, en la tarde. O quizá sea ya por la noche, o quizá usted sale un poco más tarde y realmente tiene el tiempo en las mañanas. Bueno, guarde ese momento por las mañanas. Pero procure establecer este aspecto estructurado y consistente para acercarse a la asimilación devocional de la Escritura. En segundo lugar, debería ser sistemática y comprensiva. Decíamos 2 de Timoteo 3, 16, 17,
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda Escritura es inspirada por Dios, hermano. No solamente los evangelios, no solamente las cartas paulinas, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda Escritura es inspirada por Dios. Y no solo inspirada por Dios, útil. Dios ha dispuesto en la totalidad de la Sagrada Escritura un balanceado alimento espiritual para nuestras almas, que es necesario para nuestro crecimiento y edificación. Cuando leímos la parte del libro de Thomas Watson, que estamos leyendo los varones juntos de esta membresía, Watson hablaba acerca del hombre piadoso como uno que ama la palabra de Dios. Y cuando dijo que ama la palabra de Dios, enfatizó, ama absolutamente toda la palabra de Dios. Ama esas partes que traen consuelo a su corazón, como ama esas partes que amenazan a su corazón. Ama esas partes que ofrecen promesas a su corazón. Ama esas partes que ofrecen advertencia a su corazón. Toda la Escritura es esencial y necesaria, amados hermanos, por lo que de manera práctica esto significa que no podemos estar leyendo la palabra al azar. Tenemos que leer absolutamente todo el consejo divino. Tenemos que establecer no solamente un tiempo y guardarlo asiduamente, pero tendríamos que establecer un programa. Con esto no estoy diciendo que tiene que ser exactamente un calendario, pero tiene que ser de cierta manera que usted se asegure de estar leyendo todo el consejo divino una y otra vez. Quizá a usted le tome un año, quizá a alguien más le tome 2, quizá a alguien más le tome 3, pero asegurémonos de leer todo el consejo divino, de ir pasaje por pasaje. Es cierto que para eso es útil los calendarios de lectura y es válido que lo usen. Hay algunos en esta época moderna que usan aplicaciones, está bien si la usas, pero asegúrate de que realmente concluyas todo el proceso, que leas toda la palabra. Hay otros que siguen modelos más simples, simplemente van leyendo 2 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento. Hay algunos que procuran leer todo eso en un solo día, hay otros que se toman más tiempo. Esto es diferente en cada uno de nosotros. Pero asegúrate de leer todo el consejo divino porque escrito está, es útil para enseñar, para instruir. Necesitamos toda la palabra de Dios. Recientemente puedo hacer esta recomendación. Adquirí yo una Biblia con márgenes para notas, apuntes. Y me he propuesto ir leyendo toda la Biblia y poniendo mis notas al margen de cada pasaje de las Sagradas Escrituras, de manera que cuando haya completado todos los márgenes habré acabado toda la Biblia. Si veo una página donde ya hay márgenes, ya leí esa parte. No estoy siguiendo ahorita un modelo estrictamente, pero voy leyendo partes del Antiguo Testamento, partes del Nuevo Testamento. Es otra forma de asegurarte que estás leyendo todo el consejo divino. Y en tercer lugar, no solo debería ser estructurada y consistente y debería ser sistemática y comprensiva, pero debería ser acompañada de oración y meditación. Y esta es la parte final de nuestro estudio. ¿Qué significa leer la Escritura acompañada de oración? En primer lugar, significa que leemos la palabra inclinando nuestras mentes ante la palabra, conscientes y consistentemente clamando, como dice el salmista, Salmo 119, 18. Abre mis ojos. ¿Y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Amado hermano, al leer la palabra, no solamente leas, ora. Pide al Señor, Señor, memorice este tipo de textos y cítelos al momento de ir a la palabra. Abre mis ojos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo puede decir como en el Salmo 139, versículos 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y no estoy hablando de manera, se me fue la palabra, subjetiva, estoy hablando objetivamente. Es otra palabra, se me borró, pero bueno, no, estoy hablando de forma literal. Es decir, no estoy diciendo que usted considere estos textos simplemente el día de hoy, pero estoy diciendo que literalmente se acerque a la palabra de Dios y pronuncie estas palabras. Que ore al Señor, que clame a Dios, que verdaderamente lo haga, que abra sus labios y le pida: Señor, abre mis ojos, déjame contemplar lo que tienes que mostrarme hoy en tu palabra. Dame entendimiento, Señor, sabes cuán débil soy. Sabes que necesito de tu Santo Espíritu. Dame de tu Espíritu para ser capaz de considerar tu gloria a través de este texto. Confiese su incompetencia, su incapacidad. Señor, sabes cuán débil soy, sabes cuán torpe soy, sabes cuán limitado es mi entender. Oh, pero yo sé que si tú abres mis ojos, seré capaz de mirar las maravillas de tu ley. Porque es verdad, amado hermano, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para el hombre son locura. Pero para nosotros en Cristo tenemos acceso a estas verdades, a estas glorias eternas. Por lo tanto, pidamos a aquel que tiene la llave para abrir nuestro entendimiento. Roguemos a Dios. Esto es lo que significa leer la palabra acompañada de oración. Escuche lo que dijo Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías entendía lo que era leer la palabra. El texto no dice interpreté, comí esas palabras, me alimenté de esas palabras. Eso es lo que usted tiene que hacer al acercarse a la palabra, orar al Señor. Alimenta mi alma, Señor. Dame a comer de tu verdad. Abre mi entendimiento. Eso es lo que oraba el apóstol Pablo en Efesios 1:17. Él dice que oraba a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él a los de Éfeso. Bueno, ore por sí mismo, hermano. Ore por usted. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento acerca de tu gloria. Déjame conocerte. Déjame contemplar. Déjame aprender de ti. Déjame palpar quién eres tú, Señor. Déjame conocerte a través de tu Hijo Jesús. Déjame conocerme a mí mismo por medio de conocerte a ti. Eso significa el hecho de que debería ser acompañada de oración, pero también hemos dicho de meditación. Lo que implica que no se trata de pasar meramente la vista por el pasaje, hermanos. Es necesario reflexionarlo. Es necesario ponderar lo que estamos leyendo. Albert Martin da un consejo y dice: lea el texto en voz alta una y otra vez. Cambie el tono de voz, la velocidad. Trate de imaginar cómo podría decir esto el Señor. Créame, hermano, funciona. Hable la Escritura, lea el pasaje. Considere cómo es que Dios está hablando al pueblo en el contexto, cómo Dios está hablando ahora a usted mismo en este pasaje. Meditar la palabra implica en ocasiones hacerse de una pequeña libreta y tomar notas. Escriba sus dudas. Haga preguntas al pasaje. Aquello que no entiende, escríbalo. Aquello que le es claro, escríbalo. Aquello que le llama la atención, póngalo en esa hoja. Ahorita voy a dar algunas preguntas que pueden ser de utilidad, pero considere la importancia de tomar notas, o al menos tome notas en el pequeño margen de su Biblia. Alguna palabra clave, algo importante que le está mostrando el Señor. Vea las propias referencias. Esas pequeñas letritas no están ahí simplemente para
para hacer más inflada la palabra de Dios, son para referenciarnos a otros textos de las Sagradas Escrituras y ampliar nuestra comprensión, nuestro entendimiento del pasaje, poder meditar de una manera más detenida el contenido del texto. Vaya a esas otras referencias. Algunas preguntas que usted puede hacer al texto es: ¿qué me enseña este pasaje acerca de mi Dios? ¿Qué me enseña acerca de su carácter? ¿Qué me enseña acerca de su plan? Ese tipo de preguntas puede usted mantenerlas siempre en su mente y corazón. ¿Qué me enseña este texto acerca de mi Dios? ¿Qué me enseña acerca de su misericordia? ¿Qué me enseña acerca de sus juicios? ¿Qué me está enseñando acerca de mi Salvador? ¿Qué me está enseñando acerca de mis privilegios, de mis deberes, de mi propio pecado, de mi propio corazón, de mi propia naturaleza, de mis propias luchas? ¿Qué me está enseñando acerca del propósito para mi propia vida? ¿Qué me está enseñando este pasaje acerca del bien y del mal, acerca de lo bueno y lo malo, acerca de lo falso y lo verdadero? Esas son preguntas útiles que usted puede hacerle a cada pasaje de las Escrituras a fin de meditarlo detenidamente. O de forma práctica, ¿qué instrucciones me está ofreciendo este texto para las relaciones personales? Para el amor de los unos con los otros, en cuanto a las autoridades. ¿Qué me enseña este pasaje acerca del significado de la vida y el propósito de la vida? ¿Qué me enseña este texto acerca del hombre interior, del corazón y de cómo funciona el corazón de los hombres? Y por ende de mi propio corazón. Son preguntas prácticas y útiles que nos llevan a aplicar las verdades de la palabra a nuestras propias almas. ¿Qué aprendo de este texto que puede guiar la forma en la que vivo y cómo debo tomar decisiones? Estas son preguntas que usted puede considerar hacer una y otra vez a la palabra de Dios. Lea la Escritura en oración y en meditación. O un aspecto más simple que a menudo recomiendo en consejería: piense en 3 cosas y trate de identificarlas: promesa, precepto y Cristo. ¿Qué promesas hay en este texto para mi alma? ¿Qué preceptos hay en este texto para mí? ¿Qué me muestra acerca de Cristo este pasaje? Si usted considera estos 3 elementos, estará obteniendo un conocimiento cada vez más profundo de su Dios. ¿Por qué? Porque las promesas le mostrarán el consuelo disponible para su alma, mientras que los preceptos le mostrarán la dirección para su propia vida. Y Cristo será el gozo y la alegría en su propio corazón al considerarlo y encontrarlo a través de las páginas de la palabra del Señor. Hay diversas formas de meditar la palabra. Pero el punto es que usted entienda y considere que la asimilación devocional de la Sagrada Escritura no solo debería ser estructurada, consistente, sistemática y comprensiva, pero acompañada de oración y meditación. Se trata entonces de venir con nuestra mente dispuesta a alimentar y nutrir nuestras propias almas. Amado hermano, yo quiero animarle a que a partir del día de hoy o mañana usted recuerde esto al abrir sus ojos cada mañana. Que proponga en su corazón decirle al Señor cada mañana: Señor, hoy quiero conocerte. Déjame conocerte el día de hoy. Que viva su vida, su peregrinar de este lado de la eternidad, día tras día, con ese objetivo día tras día. Señor, hoy quiero conocerte. Usted puede decir: hermano, pero ya le conocemos. Entendamos esto, amado hermano. Esa es su vocación, conocerlo a Él. Y nunca va a agotar el conocimiento de su gloria. Por eso día tras día es válido que usted se despierte y le diga: Señor, hoy quiero conocerte.
que usted pueda determinar, tener como propósito día tras día conocer a su Dios, conocer a su Señor. Y a la luz de ello entender la importancia de seguir guardando celosamente este tiempo de la asimilación devocional de la Sagrada Escritura, no olvidando algo que es sumamente importante una vez más, que es en este ámbito en donde se librarán las batallas todos los días. Una vez más, dice Albert Martin, es aquí donde se librará la batalla el día de mañana, hermano. Y la siguiente, y el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. Cada día es en este ámbito donde usted y yo tenemos que luchar y prevalecer. No nos cansemos pues de que alguien nos presione con la necesidad de llevar a cabo estas devociones, porque precisamente es ahí donde lidia nuestras dificultades. Es ahí donde el cristiano triunfa o es derrotado. Es ahí donde el cristiano persevera o deja de avanzar. Es ahí donde el cristiano comienza a deslizarse. Es aquí donde el cristiano comienza a fallar. Y será así, amados hermanos, hasta que crucemos el río, hasta que escuchemos la voz del arcángel y la trompeta de Dios. No dejaremos de batallar en este ámbito, hermanos. Cobremos conciencia entonces el día de hoy de la importancia de la asimilación devocional de la Sagrada Escritura como ese ámbito en el que verdaderamente y ciertamente tendremos que pelear todos los días de nuestra vida de este lado de la eternidad, hermanos. Si usted ha estado esperando que en algún momento dejará de enfrentar lucha en este aspecto, olvídese ya de eso, deje de fantasear con eso. No habrá un solo día en su vida que no pelee en este ámbito, hermanos. Pero finalmente cuando crucemos el río toda lucha cesará. Entonces podremos contemplar a Dios en la faz de Cristo cara a cara. Y ya no lidiaremos con el pecado que nos estorba a menudo, con los afanes de este mundo, con las distracciones, con Satanás. Ya no tendremos que lidiar con nada de eso. Pero mientras tanto, amado hermano, seamos conscientes de que tenemos que pelear. Quiera el Señor poner en nosotros esa convicción por la obra de su Espíritu y nos dé gracia para aplicarnos a este primer medio, la asimilación devocional de las Sagradas Escrituras. Hagamos una breve oración para concluir y poder disponernos en unos minutos a comenzar nuestro culto de adoración.